Bueno, vamos a grabar esta lección para que los que quieran después volver a leerla, a estudiarla, puedan recurrir a ella. Entonces decimos que esta lección, este curso, esta lección se llama el Magisterio Eclesiástico y la Palabra de Dios. Entonces comenzamos con la primera cuestión. ¿Qué cosa es el Magisterio Eclesiástico? Pues son los documentos por medio de los cuales Cristo autorizó a sus apóstoles para que enseñaran, educaran, dieran a conocer su palabra. Pues en primer lugar están los evangelios, pero después también tenemos los textos de los padres de la iglesia, que derivados del evangelio, de la Sagrada Escritura, pues también los padres de la iglesia nos enseñan lo que Jesucristo transmitió a sus apóstoles. Y en general podemos decir que la autorización que Jesucristo le dio a sus apóstoles es una autorización auténtica, es decir, genuina, es decir, verdadera, es decir, que vale para que los discípulos, en nombre de Jesucristo, también transmitan lo que Jesucristo les dio a conocer. Y luego viene la segunda pregunta: ¿cuándo y cómo ejercieron los apóstoles esa autoridad que les transfirió Jesucristo? Pues ahí hay que decir que cuando el Espíritu Santo se posó sobre los apóstoles en Pentecostés, recibieron la fuerza del Espíritu Santo para predicar el nombre del Señor, para enseñar a la comunidad cristiana y para resolver los problemas que hubiera para recibir a los gentiles dentro de la iglesia, enseñando que no es necesaria la circuncisión para salvarse. Es decir, que la circuncisión quedó como un rito del Antiguo Testamento para formar parte del pueblo de Dios, pero que ya en la iglesia fundada por Jesucristo ya no es necesaria la circuncisión, sino que el bautismo sustituye a ese rito de la antigüedad para que todos los que quieran formar parte de la iglesia formen parte de ella por medio del bautismo. Ya no es necesaria la circuncisión como era necesaria en el Antiguo Testamento. Y luego la otra pregunta, que si los primeros cristianos aceptaron la autoridad de los apóstoles, pues ¿quiénes eran los primeros cristianos? Podemos hablar de la comunidad de Jerusalén, de los discípulos de los apóstoles. Se dice que fueron 72 discípulos que los apóstoles enviaron a predicar, y que esos discípulos se adhirieron a la predicación de Jesucristo, según nos dice capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, ya que en ese documento se dice que acudían a las enseñanzas del Señor por medio de su presencia en la comunidad de los apóstoles. Y entonces, así se formó la primera comunidad de los apóstoles que enseñaron a los discípulos ya no según la circuncisión, sino según el bautismo y la palabra de Dios. ¿Qué consejo dio San Pablo a Timoteo y a Tito respecto a la enseñanza? Encontramos en la segunda carta a Timoteo que San Pablo le pide a su discípulo proclamar la palabra, insistiendo a tiempo y a destiempo.
También en la carta a Tito, enseñar lo que es conforme a la sana doctrina, y también lo que dice en la carta a Tito, reprender cuando fuera necesario para que se conserve la sana fe. Entonces son los consejos que San Pablo les dio a Timoteo y a Tito para que enseñaran proclamando la palabra, para que se conformara esa predicación según la palabra de Dios, y que cuando fuera necesario los apóstoles reprendieran a los que se desviaban del camino de la ortodoxia. Y luego en la otra pregunta, ¿cuándo terminó la autoridad de enseñar que los apóstoles confirieron a sus discípulos a la muerte de los apóstoles? Dicen que el Papa y los obispos fueron los sucesores auténticos de esa enseñanza y recibieron esa capacidad de enseñar por medio de la imposición de las manos. Es decir, que los apóstoles y los discípulos de los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo, ejercen la enseñanza en el nombre de Jesucristo. Y luego, ¿cómo es llamada la autoridad que tienen el Papa y los obispos para enseñar en nombre de Jesucristo? Esta autoridad que tienen el Papa y los obispos para enseñar se llama magisterio eclesiástico. La autorización que Cristo les dio a los apóstoles para que enseñaran según la palabra de Dios, y luego de los apóstoles a los discípulos de los apóstoles. Esa enseñanza se llama la transmisión de la palabra de Dios por medio de la asistencia del Espíritu Santo. ¿Cómo han reconocido los fieles la autoridad del magisterio eclesiástico, es decir, de todos los discípulos de los apóstoles? Pues sabemos que en la Iglesia los fieles católicos, guiados por el magisterio, por el Espíritu Santo, reconocen la autoridad de los apóstoles. San Agustín dice que el que no cree en la publicación de los apóstoles es como si no hubiese recibido la inspiración del Espíritu Santo. De modo que San Agustín afirma que esa enseñanza de los apóstoles está garantizada por el Espíritu Santo. ¿Cómo se llaman los cristianos que no han reconocido la autoridad del magisterio? Esos cristianos que no reciben, que no aceptan, que no quieren escuchar las enseñanzas del magisterio se llaman cismáticos. Cismáticos significa separado de la Iglesia. Es decir, que por el hecho de no aceptar la autoridad del magisterio eclesiástico, pues ya se separan de la Iglesia. Y bueno, en la historia tenemos muchos ejemplos de los que se han separado de la Iglesia por no querer creer la doctrina predicada por los apóstoles. Desde el primer siglo de la historia de la Iglesia, pues vimos grupos de fieles que no aceptan la enseñanza de los apóstoles, del magisterio eclesiástico, y siguen otras doctrinas. Entonces a ellos se les llama cismáticos, es decir, que son separados de la Iglesia. Y pues ya desde el principio tenemos muchos grupos de cismáticos, creyentes en Cristo, que se separan
de la universal comunión de la Iglesia. ¿Quiénes ejercen el magisterio en la Iglesia? Pues el magisterio lo ejercen el Papa y los obispos, que están en comunión con el Papa. Así a lo largo de la historia, pues vemos que hay grupos que se separan, pero también hay grupos que se mantienen fieles en comunión con la enseñanza original de los discípulos de Cristo, de los apóstoles, y ellos son los que ejercen el magisterio en la Iglesia. ¿Qué es el magisterio ordinario? Tenemos pues dos tipos de magisterio, el magisterio ordinario y el magisterio extraordinario. El magisterio ordinario es el que los apóstoles dan a conocer según la fe y las costumbres que imparten en la vida cotidiana. Ese magisterio ordinario lo ejercen el Papa, los obispos y los concilios. El Papa en sus sermones, los obispos en comunión con el Papa en sus cartas pastorales y las reuniones de obispos que están en comunión con los apóstoles. Pero también los fieles participan de ese magisterio ordinario cuando transmiten la enseñanza de los apóstoles y de los obispos. Ese es el magisterio ordinario, el que se ejerce por medio de los obispos, el Papa y los obispos que transmiten a los fieles la revelación, la interpretación de la Sagrada Escritura por medio de sus cartas pastorales, por medio de los sermones, por medio de sus enseñanzas. ¿Y cuál es el magisterio extraordinario? Entonces hablamos del magisterio ordinario como aquel que ejercen el Papa y los obispos desde sus cátedras. Y el magisterio extraordinario es el que ejerce el Papa cuando habla de algún asunto en particular, cuando habla como vicario de Jesucristo. Y también es magisterio extraordinario el que ejercen los obispos reunidos en concilio ecuménico. Ese es el magisterio extraordinario. De modo pues que el magisterio se clasifica en dos formas. Uno que es el magisterio ordinario, que es la enseñanza, digamos, cotidiana del obispo y del papa, y el magisterio extraordinario que ejerce sobre todo el papa cuando habla acerca de algún asunto en particular. ¿Y qué es un concilio? Es la reunión de todos los obispos que, convocados por el Papa, tratan cuestiones de fe para el bien de la Iglesia. Pues el último concilio que tuvimos fue el Concilio Vaticano II, que fue ecuménico porque allí se reunieron los obispos de todo el mundo junto con el Papa. Y entonces, pues, estuvieron reunidos durante 2 años para tratar los asuntos más importantes de la fe de la Iglesia. Y en ese concilio ecuménico, pues, se elaboraron todos los documentos que actualmente rigen a la Iglesia.
proclamados, promulgados por los obispos reunidos en ese concilio ecuménico del Vaticano II. ¿Y cuántos concilios ecuménicos ha habido en la historia de la Iglesia? Pues ecuménico significa universal, es decir, que los obispos se han reunido para tratar asuntos de interés para toda la Iglesia. Entonces, pues tenemos allí los más importantes, bueno, los que ha habido en la historia de la Iglesia, que podemos enumerar según ese relato que tienen en sus hojitas: el de Nicea, el de Constantinopla, el de Éfeso, el primero de Calcedonia, el segundo de Constantinopla, el tercero de Constantinopla, el segundo de Nicea, el cuarto concilio de Constantinopla, el primero de Letrán, el segundo de Letrán, el tercero de Letrán, el cuarto de Letrán, el primero de Lyon, el segundo de Lyon, el de Viena, el de Constanza, el de Florencia, el quinto concilio de Letrán, el concilio de Trento, que abarcó 4 años, de 1545 a 1549, el Vaticano I y el Vaticano II, que abarcó 4 años. El Vaticano II comenzó en 1962 y concluyó en 1965. En la actualidad, los documentos del Vaticano II son la norma universal para la Iglesia en todas las regiones del mundo. Así tenemos los documentos de la Lumen Gentium, de la Gaudium et Spes, de la Sacrosanctum Concilium y de la Dei Verbum, que son las 4 constituciones más importantes que produjo el Concilio Vaticano II entre esos años de 1962 a 1965, que son en práctica los documentos que rigen actualmente nuestra fe católica en la Iglesia Universal. Los documentos del Concilio Vaticano II: Lumen Gentium, Gaudium et Spes, Sacrosanctum Concilium y Dei Verbum, que son las 4 constituciones más importantes de ese Concilio Vaticano II. El de la Lumen Gentium habla de la Iglesia considerada hacia adentro, hacia sí misma. La Gaudium et Spes habla de la Iglesia considerada hacia afuera, en sus relaciones con el mundo. La Sacrosanctum Concilium habla de los documentos que promulgó este Concilio Vaticano II, y la Dei Verbum habla de lo que trataron los obispos en ese Concilio Vaticano II acerca de la palabra de Dios. Lumen Gentium, la consideración de la Iglesia hacia adentro, hacia sí misma. Gaudium et Spes, la consideración de la Iglesia en relación con todo el mundo. Sacrosanctum Concilium, acerca de del gobierno de la Iglesia hacia todo el mundo. Y Dei Verbum, la importancia de la palabra de Dios para todos los fieles creyentes en Cristo. Son las 4 constituciones que promulgó ese Concilio Vaticano II entre 1962 y 1965. ¿Ya cuántos años hace? Estamos en el 2000, ¿qué? 10 años. ¿Cuántos años? Por ahí, ¿verdad? Más de 50 años. Y no se ve para cuándo haya otro concilio.
porque ya lo que dijeron en el Vaticano II es propiamente algo definitivo. Bueno, en realidad fueron 4 constituciones, fueron 12 decretos y otras declaraciones como 12. O sea que ese concilio produjo en realidad como 30 documentos, pero los más importantes son las 4 constituciones. Lumen Gentium, Gaudium et Spes, Sacrosanctum Concilium y Dei Verbum. Esos son los 4 documentos más importantes del Concilio Vaticano II, que están vigentes actualmente. Entonces, pues continuamos con este documento. ¿Cuántas clases de concilios ecuménicos existen en la historia de la Iglesia? Como sabemos, el concilio ecuménico se llama ecuménico porque significa que están reunidos todos los obispos del mundo. Por eso se llaman ecuménicos, porque la ecumene abarca todo el mundo creyente, católico, cristiano, ortodoxo, bizantino. Entonces, hablamos de que hay 2 clases de concilios ecuménicos. Uno que es concilio ecuménico dogmático y otra clase que es el concilio ecuménico pastoral. El último, que fue el Vaticano II, fue dogmático y pastoral, porque promulgó 4 constituciones dogmáticas y como 12 otras constituciones pastorales. Y se llama dogmático porque en él se proclaman los dogmas de la Iglesia. ¿Qué es un dogma? Es una verdad revelada que el magisterio propone a los fieles en forma infalible. O sea que después de pensarlo mucho, de reflexionarlo, de reunirse, de discutir, los obispos proclaman un documento, o 2, o 10, o 24, los documentos que quieran promulgar, pero en todos ellos se proclama la verdad revelada, que el magisterio, es decir, los obispos, el Papa, reunidos en concilio, proponen a la fe de los fieles creyentes. Bueno, vamos a tomar un descansito, 15 minutos y regresamos, por favor. ¿Alguna pregunta de lo que acabamos de decir? Doxa. La palabra griega es doxa y significa verdad. Todos los dogmas son la expresión de la verdad proclamada por la Iglesia para el bien de todos los fieles. Por ejemplo, en la Lumen Gentium se habla de que la Iglesia ha sido instituida por Jesucristo para la salvación de todos los hombres. Esa es una verdad proclamada por el Concilio Vaticano II y que significa un dogma, es decir, una verdad. La Iglesia es el medio, el instrumento por medio del cual Cristo quiere que todos los hombres se salven. Pero desafortunadamente son más los no creyentes en la Iglesia que los sí creyentes en la Iglesia. ¿Ya? Porque si tomamos los musulmanes, los hinduistas,
Los de China, ¿qué religión tienen? Budistas. Todas esas religiones forman un número mayor que el número de los creyentes en Cristo. Entonces, pues, supuestamente va avanzando la iglesia para proclamar la fe verdadera de Cristo, pero estamos muy lejos de alcanzar todavía esas otras confesiones. Eso de China, ¿por qué dice usted que son qué? La población de China. Hay persecución de los cristianos. Todavía hoy son perseguidos por profesar su fe en Cristo. Sí, pues el evangelio, lo que Cristo predicó, que ha sido transmitido a nosotros por los apóstoles. ¿Quiénes son los autores del evangelio? ¿Se acuerdan? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son los 4 evangelistas, pero después tenemos muchas cartas de los apóstoles. ¿Se acuerdan de alguna carta de los apóstoles? San Pablo, la de Timoteo son de San Pablo. ¿Algún otro apóstol que haya escrito una otra carta? Santiago, Judas Iscariote. Judas, ¿cómo se apellida? Tadeo. ¿Han ido al santuario de San Juditas? Allí en Cruz de Medida y la Joven. Ahí es interesante porque en la mera esquina hay un letrero escrito piedra, que dicen que allí fue el primer templo erigido por la cristiandad en América. ¿En qué año se erigió ese templo? ¿Cuándo fue la venida de los misioneros? ¿Cuándo fue el descubrimiento de América? 92, descubrimiento de América. Y luego la primera evangelización, que llegan cuántos misioneros frailes. Imposible recordar los nombres todos, pero el número 12. ¿Por qué fueron 12? Porque esos franciscanos de 1527, 24, 26, se descubre América en 1492, llega el primer mensaje evangélico en 1519 y luego se establece la primera comunidad en la Ciudad de México en 1524. Sí, ¿verdad? 1524, y entonces a partir de entonces la iglesia crece en este país nuestro tan sacrificado. Bueno, vamos a dejar 10 minutos, regresamos a las 10:10, por favor.
Aquí la decía que dice, el servicio y los que digamos pues, las que participaron del año pasado, Elvira García y Luz Alicia. Y luego tenemos aquí Marisa Gómez, Angelina Reyes, Virginia Sánchez, María Francelina, María Celestina, María Clotilda, Arturo Rubalcaba, Cristina Ramírez y Fabián Vázquez. Ahí vamos a ver qué nación orellana sí está hablando. A ver, Cristina Ramírez, Cristina Ramírez está. Ramírez Yoga. ¿Y luego quién más? Sí, Concepción Orellana ya. Silvia Mendoza. Pues sí, aquí está. ¿Quién más está por ahí? Hay tres más. ¿Quién más? Ya, ese es Silvia Mendoza. Cortés, padre. Hasta con la cocina, si tienen alguna pregunta, los puedes echar. Alguien que te pregunta, porque ya los que están lejos de aquí. Silvia, ¿usted quiere preguntar algo? Cristina Ramírez, ¿quiere preguntar algo? ¿Quiere preguntar algo? Padre, los archivos o lo que nos van a dar ahorita lo vamos a poder recoger el sábado. Hasta el sábado. O ya lo puede tener antes. ¿A qué hora? ¿Después de qué hora podemos pasar? De las 4 a las 7. Está. Gracias, Fray. Que traigan una USB para hacerles una copia en su USB, que se la lleven en un archivo a su dispositivo electrónico. Para servirles. Gracias, padre. ¿Alguna pregunta? ¿Quiénes son los que no están en la lista anterior? Horacio Felipe Carranco. ¿Y usted? Bien, bienvenidos los nuevos y también los que
Y estamos revisando este documento acerca del magisterio, del cual ustedes ya tienen aquí una copia en papel. Ahora, entonces, continúo leyendo Horacio, ahí en el número 16. Bueno, entonces, ¿qué es un don? Una verdad revelada por quién? Dios. Y en qué momento está esa verdad revelada por Dios. En la Escritura o también que se llama magisterio. ¿Ustedes han leído algún documento del magisterio? Documentos del Concilio Vaticano II. ¿De qué papá? ¿Cómo se llama? Y de él todavía no le nada, pero sí del Papa Francisco, del anterior. Todo eso es documentos del magisterio de la Iglesia Católica. ¿Qué cosa es un dogma? De nada. Y luego la siguiente pregunta, Luisa, por favor. Entonces, una verdad revelada se fundamenta en el carisma de la infalibilidad. Cristo confirió a sus apóstoles. Y luego, por favor, la toma de la magnitud termina por la persona. Bueno, entonces, algún documento que se acuerden del magisterio eclesiástico. Mediación del orden. Son los 4 documentos más importantes del Concilio Vaticano II, en donde encontramos la enseñanza del magisterio eclesiástico. Y luego la siguiente pregunta, por favor, ustedes plantean. O sea, lo que digan los obispos, los papas, los concilios, ¿cómo se llaman estos de cada nación? La reunión de los obispos, ¿cómo se llama? Sínodo episcopal
En cada país hay un sínodo episcopal, que es la mediación de los obispos, bueno, ellos están por encima de la palabra de Dios. Y luego la pregunta número 20, por favor, Susana. Sí, pienso que cuáles son las funciones del magisterio, es decir, de los obispos reunidos con el Papa. Luego la siguiente pregunta, entonces el magisterio puede interpretar lo que ya según ese mandato que ha recibido de Dios, de interpretar auténticamente la palabra del Evangelio, la Biblia. ¿Qué significa auténtico? Que se contrapone a qué? Falso, a lo equivocado, a lo erróneo. Lo auténtico es Dios, segundamente, es la verdad, la verdad. Porque luego la última pregunta. ¿Cuál es la actitud de perdón? El bajo de este que entonces, la obligación de nosotros cristianos es de obediencia y de agradecimiento y de preocupación. Eso debería ser nuestra labor como creyentes. ¿Alguna pregunta acerca de este documento que se ha aceptado? ¿A qué se debe esa posibilidad? Y además, ¿usted qué recibió de ese bautismo? ¿Qué cosa, qué espíritu, qué regalo? El Espíritu Santo.
Desde el día de su bautismo usted está consagrado a Dios y tiene la influencia del Espíritu Santo en su mente, en su corazón, en su alma. Por eso usted es capaz de entender lo que está escrito en la Sagrada Escritura. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, siempre la religión y dice algo de eso, que inició, entre comillas, acerca de el bien de la la degeneración de la palabra no el marketing de cierta puesto de que encontrar esa parte que falla de que me gusta dice para él y Mateo lo dice Juan y como dice el Señor y las personas que se pueden yo sé que dominicanas hablando y combinándola con nuestra vida actual. No se pierda la lectura, la máxima, pero también tenía la esa razón. Sofía el curso de que hay varios tipos de conocimiento intelectual, conocimiento práctico. Entonces había una limitación de esos dos tipos de conocimiento. El conocimiento intelectualmente intelectual, el conocimiento prácticamente práctico, conocimiento prácticamente intelectual, pues son diferentes formas de conocer. El ser humano tiene capacidad de conocer. Lo específico del conocimiento prácticamente práctico. La acción, la virtud, la práctica de las buenas obras. Si en la medida que practica las buenas obras, aumenta su conocimiento práctico, prácticamente práctico. ¿Ya? Por ejemplo,
dando limosna a los pobres que se ponen en la iglesia, sino da limosna y a la siguiente vez que venga a la iglesia vuelve a encontrar a esa misma persona pobrecita, a otra, sigue dando limosna. En eso consiste el conocimiento práctico, el de práctico, el poder dar, el práctico. En cambio, el conocimiento lógicamente teórico, que significa, usted decía, 2 más 2 son 10. Fray, ¿Quién quiere? perdón, Fray, se oye muy distorsionado ahorita las voces y casi no se escucha, o más bien no se entiende lo que están diciendo. No sé si hay algún problema en el audio. La pregunta que está haciendo entonces la fe, la esperanza y la caridad son las 3 virtudes teologales que se llaman teologales porque son Dios. En cambio, las 4 virtudes son cardinales. ¿Por qué? Porque se refieren al cuerpo, al ser humano, a la práctica de las virtudes del cristiano.
De modo pues que la fe, la esperanza y la caridad son los legados de Dios que recibimos el día de nuestro bautismo. Las otras virtudes cardinales las vamos practicando con el tiempo en la vida cotidiana. ¿Se acuerdan cuáles son esas cuatro otras virtudes cardinales? Gracia, fortaleza, justicia y prudencia. Son las cuatro virtudes cardinales que se refieren a la carne del cuerpo del ser humano que va practicando día con día, que por eso entra en las virtudes del ser humano. En cambio, las virtudes espirituales son un regalo de Dios. ¿Cuáles son esas virtudes espirituales? Fe, esperanza y caridad. Bueno, alguna otra pregunta, podemos continuar. Yo no quiero referirme al catecismo de la Iglesia Católica, que pueden ustedes consultar. Esta es la última edición del Catecismo de la Iglesia Católica, que tiene 2.865 artículos. Este Catecismo de la Iglesia Católica no está resumida en la fe católica. Entonces, pues, alguien tiene en su casa este documento. Sí, temas, usted también, temas lo tiene. Usted también podría comprárselo. Aquí está el compendio de toda la fe. Bueno, entonces, en este documento podemos consultar el número 67, en donde se habla de las revelaciones privadas que han sido reconocidas por la Iglesia. La función de estas revelaciones privadas no es mejorar la revelación definitiva, sino ayudar a comprenderla plenamente. Esto lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica del número 67. Y luego, en el caso de ciertas religiones, los obispos hablan de esas otras religiones y dicen que para que el Evangelio se conserve vivo, los apóstoles nombraron sucesores a los obispos, dejando de su cargo en el magisterio. Entonces, de los apóstoles pasa a los obispos, y de los obispos a los fieles católicos. Primero dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 77. Y luego habla de la tradición. ¿Qué cosa es la tradición? Es la transmisión de la fe católica a través de los apóstoles, de los obispos, de los cristianos. Pero ¿qué cosa es el magisterio de la Iglesia? En el número 85, el Catecismo de la Iglesia dice que el oficio de interpretar la palabra de Dios ha sido encomendado al magisterio de la Iglesia. Es decir, los obispos en comunión con el Papa. Si los obispos no están en comunión con el Papa, pues no están interpretando auténticamente la palabra de Dios. ¿Se acuerdan de algún obispo que se separó de la Iglesia? En Francia,
Y no hace como 20 años. Le sangre. Es lo mismo que era católico al proclamar una fe, ya se separó de la iglesia. Sí, perdón. Así es, por no querer aceptar los cambios de Vaticano II. Luego, en el número 86, el magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino que está a su servicio. Y luego, en el número 87, los fieles reciben las enseñanzas de los apóstoles, de los pastores, ya que Cristo les dijo a sus discípulos: el que los escucha, a mí me escucha. Y luego, ¿cuáles son los temas de fe? El número 88, que dice, por favor, léalo. Cuando le dijeron, no, a una destruida, verdades doctrinas y la revelación divina, o también cuando propone el evangelio, verdades que tienen aquellas necesarias. Entonces los obispos se pueden dar la revelación y proclamar nuevas verdades que tienen un vínculo con la revelación divina. Y luego el siguiente número 93, que dice el pueblo de Dios, de ellos se aleje indefectiblemente la vida ambos es una vez para siempre. Con un piso recto y la vida cada día más plenamente en la vida. Entonces, la transmisión de la verdad está fundamentada en el Espíritu Santo que recibimos desde el día de nuestro bautismo y que los apóstoles también recibieron de parte de Jesucristo. Porque yo con la verdad que transmiten los apóstoles es una verdad fundamentada en el Espíritu Santo. Y con el número 95 que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. La Santa Tradición, la Sagrada Escritura y el Magisterio de Cristo según la prudencia de Dios, está cogido y claro de modo que ninguno puede existir sin los otros. Los tres, cada uno tiene su carácter y bajo la acción del Espíritu Santo, donde tiene realmente a la salvación de las almas. Entonces, tradición, escritura y magisterio. ¿Qué cosa es la tradición? Cuando hablamos de tradición, ¿a qué nos referimos? Referimos a la escritura. ¿A qué nos referimos? A la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Cuando nos referimos al magisterio, los documentos del Papa, de los obispos. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la tradición y el magisterio? Bien, luego del siguiente tema, el número 598, el catecismo, que dice 598.
Teniendo en cuenta que nuestros pecados alcanzan a Cristo mismo. Decía, nos pueda identificar que los cristianos la responsabilidad más grave que les puse de Dios. Responsabilidad con la que ellos han acompañado la frecuencia y también de actos de Dios. O sea que aquí, estoy con ustedes en ese Concilio Vaticano II, que proclamaron este documento del catecismo, dicen que los cristianos hemos atribuido a los judíos el suplicio de Jesús, ¿verdad? Por aquello de que Pilato condenó a Jesús y lo condenó por apoyo de los judíos, que decían, crucifícalo, crucifícalo. Entonces los judíos, según esta interpretación, fueron los culpables de que Cristo haya muerto en la cruz. Lo que dice aquí este catecismo, que en realidad somos todos los creyentes, los cristianos, somos los que hemos nuestros pecados hecho que Cristo muriera en la cruz, nuestros pecados. Y luego en el siguiente número, el catecismo número 687. Como dice ahí el Espíritu Santo. Él se revela a sí mismo. Él que habló por los profetas, nos hace oír la palabra del Padre, pero a él no lo vimos, no le conocemos, sino en la obra, mediante la cual nos revela ver y nos dispone a investigar el bien. El espíritu de verdad que espera a Cristo, no habla de Cristo, permiso de también totalmente, obviamente, que no explica lo que el mundo porque no le ve y es una cierta idea que Cristo no decimos que él Entonces los creyentes reciben el Espíritu Santo en qué momento, cuando son bautizados. ¿Y para qué sirve el Espíritu Santo en el alma, en el pensamiento, en la vida de los creyentes? Para dar su asentimiento de fe a los dogmas que propone el magisterio. Entonces, son los dogmas, ¿se acuerdan? Por ejemplo, un dogma de fe. ¿La qué? La asunción de la Virgen Santísima. ¿En qué consiste el dogma de la Trinidad? Constituyen un solo Dios verdadero en tres personas distintas, el misterio de la Santísima Trinidad. Otro misterio, en la Eucaristía, la virginidad de la Santísima Virgen, María, Madre de Dios. Entonces vamos a dejar de allí y regresamos en Dios. Ahí están en línea, quieren hacer alguna pregunta. Arturo, Cristina, Encarnación, Silvia.
Diga, Silvia Mendoza quiere preguntar algo. Adelante. Sí, Fray. En el magisterio del eclesiasto nos había dicho que se dividía en dos partes, el ordinario y el extraordinario. Así es. En el ordinario yo entendí que es la enseñanza por medio de la fe. Se transmiten así, y el extraordinario, ¿cómo? Se lleva a cabo por medio de concilios, por medio de documentos escritos por algún obispo, por algún papa. Es lo que no ejercen cotidianamente los obispos o el papa, sino que se expresan por medio de un documento específico. Ese es el magisterio extraordinario. Ok, está bien. Gracias, Fray. Va a servirle. Vamos al descanso y regresamos en 10 minutos.
que podemos reflexionar. Por ejemplo, lo que dice el número 688 de la Iglesia Católica, dice que 688 es el lugar de conocimiento y esquinas. En las han inspirado en la inversión a los padres de los niños. Son desafíos siempre actuales. Yo tenía una en la introducción a la disparada en donde me fijo al tecnológico de otros. Muy bien, son los lugares en los cuales hacemos crecer este conocimiento en el Espíritu Santo, que es la escritura, la tradición, el magisterio y La historia. ahí encontramos el crecimiento del Espíritu Santo. ¿Ustedes fueron al catecismo cuando eran niños o jóvenes? Todos todos. ¿De qué hora queda el catecismo? Muy bien. 10 de la mañana, a los niños de trabajo y de trabajo en diferencia de los americanos y de los japoneses. Y de la máquina, no. Yo estuve en un trabajo igual, pero se daba el 16 años segundo estamos escuchando cosas Cuando fue al catecismo, ¿cuántos cursos de catecismo hizo? Cuando estaban padres, mira, los años chiquitos, o sea, pero se hace dice que a los 3 años, realmente, la verdad, sí, lo sentía se va a hacer algo era un año de preparación para la Eucaristía. Y luego, después de haber hecho la primera comunión, todavía en mi pueblo nos reunían los catequistas para seguir la preparación, que luego ya se convirtió en una invitación de la catequista a llevarnos a los juegos mecánicos de Chapultepec.
digo que empieza Se van al ratón loco. Bien. Sí. Bueno, vamos a concluir con este curso leyendo por último número, que estamos en el número, a ver, por favor, léalo, a ver, ¿qué es el siguiente? 880. Así como Cristo y sus discípulos formaron primera comunidad, así también en cada país los obispos forman la iglesia con los sucesores de Pedro y los sucesores de los obispos. Ese es lo que dice aquí este texto del colegio episcopal. Y luego el oficio del magisterio se lo entregó Cristo a Pedro en el número 881. ¿Quién lo puede leer? ¿Qué número es, Fray? Perdón. 881. Entonces la función de educar que Cristo lo vas a poner a sus discípulos se transmite a la iglesia para los obispos, ya que ellos también tienen la función de educar los cristianos y los fieles.
Y luego el número 881, el edificio de San Pedro, continúa en la iglesia. Este edificio se continúa por los obispos bajo el primado de Guapa. Entonces, el principio de la unidad de la iglesia, él tiene la potestad dada por Cristo a San Pedro. Otra pregunta hasta aquí, los que están por ahí en internet, Silvia Encarnación, ¿alguna pregunta? Nada más no escuché los numerales últimos del catecismo, padre. 880 y 881. Gracias. Sí. Pues claro, como esa solidaridad. Ese comentario. Bueno, entonces es el numeral 881, que habla del primado del Papa de Roma, ya que Cristo le entregó a San Pedro la potestad de construir y destruir. Entonces vamos a dejarle allí. Si tienen alguna pregunta, y si no, pues vamos a concluir con la oración. Y le pedimos mañana para continuar con este documento que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, los números 881 en adelante. Si alguien tiene su catecismo, se lo trae mañana, por favor, para seguir la lectura de este documento.
Vamos entonces a concluir con una oración. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, María, Madre de ruega Dios, por ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la ahora y hora en de la nuestra hora de nuestra muerte. muerte. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y nos acompañe siempre. Bueno, entonces nos vemos mañana a las 9 de la mañana, 9:04, para continuar con esta explicación del Catecismo de la Iglesia Católica. Muchas gracias. Gracias, Fray. Buenos días a todos.